Hay momentos en la historia en los que la fe deja de ser un concepto y se convierte en un incendio silencioso que quema por dentro. Momentos en los que orar ya no es repetir palabras aprendidas, sino enfrentarse a algo incómodo, profundo, casi insoportable. Y si alguna vez pensaste que la oración era simplemente hablar con Dios, lo que estás a punto de escuchar podría quebrar esa idea para siempre. Porque hubo un hombre y un hombre disciplinado, devoto, metódico hasta el extremo, que oraba todos los días, y aún así, no conocía a Dios. Un hombre que predicaba, enseñaba, ayunaba, y sin embargo, vivía en una inquietud que no podía nombrar. Ese hombre era John Wesley. Desde fuera, su vida parecía irreprochable: orden, pureza, compromiso religioso, todo lo que muchos hoy considerarían una fe ejemplar. Pero en lo más profundo, había una grieta, una sensación persistente de que algo no encajaba, de que sus oraciones no atravesaban el cielo, de que, aunque hablaba de Dios, no lo había encontrado realmente. Y esa es la incomodidad que pocos se atreven a enfrentar, porque si un hombre como él, disciplinado hasta el límite, moralmente recto, intelectualmente brillante, podía estar equivocado en algo tan esencial como la oración, entonces, ¿qué queda para nosotros? Tal vez la pregunta no sea si oramos, sino desde dónde lo hacemos. Tal vez no sea cuánto hablamos con Dios, sino si realmente lo conocemos. Hay un instante específico en la vida de Wesley que cambia todo. No ocurrió en una iglesia majestuosa, no fue durante un sermón poderoso, no hubo multitudes, fue algo mucho más silencioso, más íntimo, y precisamente por eso, más perturbador. Una noche, una reunión sencilla, un texto leído en voz alta, y en medio de esa escena aparentemente común, algo se rompe dentro de él, o tal vez, algo finalmente despierta. Más tarde, escribiría que sintió su corazón extrañamente calentado, pero esa frase, repetida durante siglos, no alcanza a describir la magnitud de lo que ocurrió, porque no fue emoción, no fue entusiasmo pasajero, fue confrontación, fue verdad entrando sin permiso, fue darse cuenta de que había estado orando sin entender realmente lo que significaba depender de Dios. Si esto está tocando algo dentro de ti, no sigas como si nada, escríbelo, no para otros, sino como un acto de verdad. Y si sabes que no estás orando como deberías, quédate, lo que viene puede cambiarlo todo. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque cuando alguien descubre que su forma de orar ha sido superficial, no puede volver atrás. Ya no puede repetir las mismas palabras con la misma tranquilidad, ya no puede refugiarse en la rutina religiosa. Algo cambia, algo exige profundidad, algo exige honestidad brutal. Tal vez por eso, muchos prefieren no mirar demasiado de cerca este momento en la vida de Wesley, porque hacerlo implica una pregunta incómoda. ¿Y si nuestras oraciones también están vacías? No vacías de palabras, sino de rendición, no vacías de intención, sino de verdad. A partir de ese punto, la vida de John Wesley ya no sería la misma, su predicación cambiaría, su forma de ver la fe cambiaría. Y sobre todo, su manera de orar dejaría de ser un hábito, para convertirse en una necesidad urgente, casi desesperada. Pero ese cambio no fue inmediato, ni sencillo, ni cómodo. Y aquí es donde debes decidir algo: si continúas escuchando como un espectador, o si te atreves a confrontarte. Porque lo que viene no es solo historia, es un espejo. Si este momento ya está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Quédate hasta el final, porque cada parte de esta historia construye una verdad que muchos han evitado durante años. Y si algo resuena contigo, exprésalo, no como un comentario vacío, sino como una respuesta honesta a lo que estás sintiendo ahora mismo. Dime, ¿es posible que hayas estado orando durante años, sin haber entendido realmente lo que significa orar? ¿Y qué pasaría si descubrirlo cambiara todo lo que creías sobre tu relación con Dios? Hay una diferencia, silenciosa, pero abismal, entre repetir una oración y ser confrontado por ella. Y John Wesley comenzó a descubrirlo, no en la teoría, sino en el terreno más incómodo de todos, su propia vida. Durante años, había construido su fe sobre una estructura impecable, disciplina rigurosa, horarios definidos, ayunos constantes, obras de caridad, predicación fiel. No era un hipócrita, no era un hombre vacío, era, en todos los sentidos visibles, un modelo de devoción. Pero había algo que no podía controlar, una inquietud persistente, como un eco que no se apagaba. No importaba cuánto orara, algo dentro de él permanecía en silencio,
Ese silencio no era ausencia de palabras, era ausencia de respuesta, y ese tipo de silencio desgasta. Antes de aquella noche decisiva, Wesley ya había cruzado el océano con una misión clara: llevar el Evangelio al Nuevo Mundo. Su viaje a Georgia no fue una aventura cualquiera, fue un acto de convicción, o al menos eso creía. Estaba seguro de su llamado, seguro de su preparación, seguro de su fe, pero fue en medio de ese viaje, en el océano, lejos de toda seguridad, donde algo comenzó a quebrarse. Una tormenta violenta sacudió el barco, el miedo se apoderó de los pasajeros. Gritos, caos, desesperación. La muerte parecía cercana, inevitable. Y en medio de ese escenario, Wesley sintió algo que no esperaba sentir: terror. No un temor racional, sino un miedo profundo, visceral, descontrolado. Y entonces, vio algo que lo desarmó por completo. Un grupo de creyentes emoravos permanecía en calma. No gritaban, no corrían, no se aferraban al pánico. Cantaban, oraban, con serenidad, con una paz que no parecía humana. Ese contraste fue insoportable, porque Wesley, el predicador, el disciplinado, el hombre de oración, estaba aterrado, y ellos, aparentemente simples, sin su formación, sin su estructura, estaban en paz. Esa imagen no lo abandonaría jamás. Más tarde, uno de ellos le haría una pregunta directa, casi incómoda en su simplicidad: ¿conoces a Cristo? No en términos teológicos, no en conceptos, sino en experiencia real. Wesley respondió como muchos responderían: con conocimiento, con doctrina, con seguridad aparente. Pero incluso mientras hablaba, algo dentro de él dudaba, porque en el fondo sabía la verdad, sabía que su fe era correcta, pero no viva, sabía que sus oraciones eran constantes, pero no transformadoras, sabía que hablaba de Dios, pero no descansaba en él. Y ese es el punto, donde la fe deja de ser cómoda, porque no se trata de lo que sabes, ni de lo que haces, ni siquiera de cuánto oras. Se trata de sí. En el momento donde todo tiembla, hay algo dentro de ti que permanece firme. Esa experiencia en el mar no fue un evento aislado, fue una grieta que se abrió lentamente, ensanchándose con cada día, con cada oración que ya no podía repetir con la misma tranquilidad, porque ahora había visto algo que no podía ignorar: una fe que no dependía del esfuerzo, sino de la certeza. Y entonces, todo lo que antes le daba seguridad comenzó a perder peso. Su viaje a Georgia no resultó como esperaba: frustración, fracaso, dudas. Regresó a Inglaterra no como un hombre victorioso, sino como alguien profundamente cuestionado. Y en ese regreso, escribió una frase que atraviesa los siglos, con una honestidad brutal: fui a América para convertir a otros, pero ¿quién me convertirá a mí? Esa pregunta no es historia, es una confrontación directa. Detente un segundo y sé honesto. ¿Tu fe es real o solo repetida? Si tienes el valor de responder eso, déjalo en los comentarios y sigue escuchando, porque aún no has visto lo más importante, porque revela algo que muchos evitan admitir. Puedes dedicar tu vida a lo religioso y aún así no haber sido transformado. Puedes orar todos los días y aún así no haber entregado nada. Puedes hablar de Dios y aún así no conocerlo. Y cuando esa verdad comienza a asomarse, ya no hay forma de volver atrás, sin ignorarla conscientemente. Si estás sintiendo una incomodidad en este punto, no la descartes. No la cubras con respuestas rápidas. Permite que esa tensión permanezca, porque es precisamente ahí donde algo real puede comenzar. Quédate, no interrumpas este proceso. Hay una razón por la que esta historia ha impactado a generaciones enteras, y lo que viene a continuación es el momento exacto donde todo cambia. Pero antes de avanzar, detente un instante y respóndete con total honestidad: cuando todo en tu vida se sacude, ¿tu fe permanece o se desmorona? ¿Tus oraciones nacen de una relación viva o de una rutina que nunca has cuestionado? Y si hoy descubrieras que has estado caminando con una fe incompleta, ¿tendrías el valor de enfrentarlo? El regreso de John Wesley a Inglaterra no fue un retorno triunfal, fue una retirada silenciosa. No había aplausos, no había relatos de conquista espiritual. Había algo mucho más difícil de cargar: una conciencia inquieta, que ya no podía engañarse a sí misma. Londres lo recibió como siempre recibe a los hombres religiosos, con rutina, con templos, con discursos bien estructurados. Todo parecía que estar en su lugar, pero dentro de Wesley, nada estaba en orden. Las mismas oraciones que antes pronunciaba con seguridad, ahora le pesaban. Las mismas palabras que antes enseñaba, ahora le sonaban huecas.
Las mismas prácticas que antes lo sostenían, ahora no lograban sostenerlo. Y eso es lo que ocurre cuando la verdad comienza a filtrarse. Lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. No es que Wesley dejara de orar, al contrario, oraba más, buscaba más, se esforzaba más. Pero en ese aumento de disciplina, no había descanso, había urgencia, una urgencia que no nace del deber, sino del vacío. ¿Por qué? Cuando alguien comienza a sospechar que su fe no es real, todo se vuelve inestable. Fue en ese estado, ni perdido del todo, ni firme en nada, que llegó a una pequeña reunión en la calle Aldersgate Street. No era un evento extraordinario, no había multitudes, no había una predicación impactante, solo un grupo de personas reunidas y la lectura de un texto. Nada parecía indicar que ese sería el momento decisivo, pero a veces, los momentos que cambian una vida no anuncian su llegada. Mientras alguien leía el prefacio de Martín Lutero a la carta a los romanos, Wesley escuchaba, no analizaba, no debatía, solo escuchaba. Y entonces ocurrió. No fue un trueno, no fue una visión, no fue una emoción desbordante, fue algo más preciso, más profundo, más irreversible. Sintió que su corazón era extrañamente calentado. Pero esa frase tan repetida, tan citada pierde su peso cuando no se entiende lo que realmente implica. Porque lo que Wesley experimentó no fue consuelo superficial, fue una certeza que atravesó todas sus dudas de una sola vez. Por primera vez, no estaba intentando creer. Por primera vez, no estaba esforzándose por confiar. Por primera vez, sabía que Cristo había muerto por él, sabía que sus pecados eran perdonados, sabía que su relación con Dios no dependía de su perfección, sino de una gracia que no podía producir. Y en ese instante, todo cambió. No externamente, no inmediatamente, pero internamente, de forma absoluta, porque la oración dejó de ser un intento, y se convirtió en respuesta. Dejó de ser una obligación, y se volvió necesidad. Dejó de ser palabras dirigidas al cielo, y se transformó en una conversación nacida desde una certeza viva. Ese es el punto que muchos no comprenden. Wesley no empezó a orar más, empezó a orar diferente. Y esa diferencia lo redefinió todo. A partir de esa noche, su predicación adquirió un peso distinto. Ya no hablaba desde el deber, hablaba desde la experiencia. Ya no insistía en la disciplina como camino, sino en la gracia como fundamento. Y eso, en su tiempo, era profundamente disruptivo, porque despojaba a la religión de su control, y la devolvía a su esencia. Pero ese cambio también trajo conflicto. Muchos van a ignorar esto, porque incomoda. Pero sí, tú sigues aquí. Es porque algo dentro de ti lo reconoce. No te vayas ahora. Este puede ser el momento que defina tu forma de creer. No todos estaban dispuestos a aceptar una fe que no pudiera ser controlada por normas. No todos querían oír que sus esfuerzos no eran suficientes. No todos estaban preparados para confrontar la posibilidad de que, como Wesley antes, estuvieran profundamente equivocados. Y es aquí donde esta historia deja de ser cómoda, porque la experiencia de John Wesley no es solo un relato inspirador, es una línea divisoria. Antes de Aldersgate, una fe basada en el esfuerzo. Después de Aldersgate, una fe sostenida por la gracia. Y esa línea sigue existiendo hoy. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Si esta parte está tocando algo en lo más profundo de tu conciencia, no lo ignores, no lo transformes en una idea interesante, y sigas adelante. Permite que te confronte, permite que te incomode, porque ahí, exactamente ahí, es donde algo verdadero puede comenzar. Sigue hasta el final, no te detengas ahora, porque lo que vino después de esa noche no fue tranquilidad, fue transformación con consecuencias reales, visibles, incluso peligrosas. Y si lo que has creído hasta hoy fuera solo una parte de la verdad, tendrías el valor de dejar que todo lo demás caiga. Dime, ¿tu fe se basa en lo que haces por Dios, o en lo que Dios ya hizo por ti? Tus oraciones nacen del esfuerzo por alcanzar algo, o de la certeza de haber sido alcanzado. Y si hoy tuvieras que redefinir completamente tu forma de creer, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Lo que ocurrió después de aquella noche en Aldersgate Street no fue una simple evolución espiritual, fue una ruptura con todo lo que hasta entonces se consideraba una fe segura, porque cuando John Wesley salió de ese lugar, no llevaba una nueva teoría, llevaba una convicción. Él no podía contenerse dentro de los límites tradicionales, y eso siempre genera resistencia. Durante años, la religión en Inglaterra había sido, en gran medida,
ordenada, estructurada, predecible. La fe se practicaba dentro de templos, bajo reglas claras, con una distancia acás y cómoda entre el creyente y la experiencia real con Dios. Pero Wesley ahora hablaba de algo distinto. Hablaba de una fe que ardía por dentro, de una certeza que no dependía de la disciplina, sino de una transformación interna que no podía fingirse. Y ese mensaje incomodaba, porque implicaba que muchos de los que se consideraban firmes, tal vez solo estaban acostumbrados. Las puertas comenzaron a cerrarse. Iglesias que antes lo recibían, ahora lo evitaban. Líderes que respetaban su disciplina, ahora cuestionaban su mensaje, no porque fuera falso, sino porque era demasiado real, demasiado directo, demasiado difícil de controlar. Pero fue precisamente en ese rechazo donde su camino tomó una dirección inesperada. Si no podía predicar dentro de los templos, lo haría fuera de ellos. Y así comenzó algo que pocos habrían imaginado: sermones al aire libre, en campos abiertos, en caminos polvorientos, frente a multitudes que no asistían a iglesias, que no seguían normas, que no encajaban en el sistema religioso de su tiempo. Mineros, obreros, marginados, personas que no tenían lugar en la religión formal, comenzaron a escuchar un mensaje que no les exigía perfección previa, sino que les ofrecía gracia inmediata. Y algo sucedía. No era emoción colectiva, no era sugestión, era confrontación directa. Hombres endurecidos por el trabajo y la vida comenzaban a llorar, no por culpa superficial, sino por una comprensión profunda de su estado interior. Y en medio de esos campos, lejos de los templos, la oración adquiría un significado completamente distinto. No todos están listos para escuchar esto, pero si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Suscríbete y permanece, porque lo que estás a punto de entender no se explica dos veces. Ya no era una práctica reservada para los correctos, no era una repetición ordenada de palabras aceptables, era un cleme real, nacido de una necesidad urgente. Y Wesley lo sabía. Sabía que lo que estaba ocurriendo no podía ser explicado solo con lógica, porque cuando una persona deja de intentar aparentar fe y se enfrenta a su verdad, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un punto de quiebre. Pero este movimiento no vino sin costo. Hubo rechazo, burla, oposición abierta, multitudes que antes escuchaban, ahora gritaban, autoridades que antes toleraban, ahora advertían, porque lo que Wesley estaba haciendo no era solo predicar, estaba desestabilizando una forma de religión. Había aprendido a sobrevivir sin transformación real, y eso siempre es percibido como una amenaza. Aún así, no se detuvo, porque hay algo que ocurre cuando alguien cruza ese punto del que ya no puede volver. La verdad deja de ser negociable. Y es aquí donde esta historia alcanza un nivel más profundo, porque no se trata solo de lo que Wesley hizo, sino de lo que entendió. Entendió que la oración no es un medio para parecer cercano a Dios, sino el resultado de haber sido confrontado por Él. Entendió que no se trata de decir las palabras correctas, sino de hablar desde una realidad transformada. Entendió que una oración vacía puede sostener una apariencia, pero nunca una vida. Y esa comprensión es la que lo llevó a cambiar no solo su mensaje, sino el curso de la historia del cristianismo. Pero ahora la pregunta deja de ser histórica y se vuelve personal, porque tú puedes seguir orando como siempre, sin cuestionar nada. Puedes mantener la estructura, las palabras, la rutina. Puedes continuar dentro de un sistema que no te exige confrontarte, o puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes detenerte y preguntarte si lo que llamas oración realmente lo es. Si en este punto sientes que algo dentro de ti está siendo expuesto, no lo cubras, no lo suavices, no lo pospongas. Este no es un momento para respuestas rápidas, es un momento para una honestidad que incomoda. Sigue hasta el final, no abandones ahora, porque lo último que queda por entender no es lo que Wesley hizo, sino lo que su historia revela sobre todos nosotros. Y antes de avanzar, enfréntate a esto sin evasivas. Si nadie viera tu vida espiritual, seguirías orando de la misma manera. Tu relación con Dios existe fuera de las palabras, o depende completamente de ellas. Y si hoy dejaras de repetir lo que siempre has dicho, te quedaría algo real que decir. Hay historias que terminan, y hay historias que permanecen abiertas, como una herida que no cicatriza del todo, porque su propósito no es cerrarse, sino seguir confrontando a cada generación que se atreve a mirarla de frente.
La de John Wesley es una de ellas, porque lo más inquietante de su vida no es lo que hizo después de aquella noche en Aldersgate Street, ni los miles que escucharon su mensaje, ni el movimiento que ayudó a encender. Lo más inquietante es lo que su experiencia revela sobre algo que muchos dan por sentado: la oración. Con el paso de los años, Wesley continuó predicando, viajando, escribiendo, pero nunca volvió a ser el mismo. No porque alcanzara una perfección inquebrantable, sino porque había cruzado un umbral del que no se regresa. Había entendido algo que no puede desentenderse, que la oración no es un lenguaje que se aprende, es una realidad que se vive, que no nace del esfuerzo humano por acercarse a Dios, sino del impacto de haber sido alcanzado por Él, que no se sostiene en la constancia de las palabras, sino en la autenticidad de la relación. Y cuando alguien comprende eso, todo cambia. Porque ya no se puede orar para cumplir, no se puede orar para aparentar, no se puede orar para tranquilizar la conciencia. Se ora porque no hacerlo sería negar lo que ahora se sabe. Esa es la diferencia que marcó la vida de John Wesley hasta el final. No era la cantidad de sus oraciones, era el origen de ellas. No era la disciplina que las sostenía, era la verdad que las impulsaba. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan difícil de ignorar hoy. Porque no estamos hablando de alguien que nunca oró, sino de alguien que oró durante años, de la manera equivocada. Y si eso es posible, entonces la pregunta deja de ser teórica, se vuelve inevitable. ¿Cuántas oraciones se han dicho sin haber sido realmente vividas? ¿Cuántas palabras se han elevado sin haber nacido de una transformación real? ¿Cuántas veces se ha buscado a Dios sin estar dispuesto a ser confrontado por Él? Este no es un mensaje cómodo. Nunca lo fue, porque no te permite quedarte en la superficie, no te deja refugiarte en la rutina, no te ofrece una salida fácil, te coloca frente a una decisión: seguir como estás, o detenerte y reconsiderar todo. Y aquí es donde muchos eligen no avanzar, porque es más fácil mantener una forma conocida de fe, aunque sea superficial, que arriesgarse a descubrir que algo esencial falta. Si alguna vez sentiste que algo no estaba bien en tu oración, este es el momento de enfrentarlo. Escríbelo, sin filtros, sin miedo, y sigue hasta el final, porque lo que descubras puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Pero la historia de Wesley no fue preservada para inspirar admiración, fue preservada para provocar transformación, para incomodar, para obligar a una pregunta que no puede ser ignorada indefinidamente. Si hoy tuvieras que orar, sin repetir nada de lo que siempre has dicho, sin apoyarte en frases aprendidas, sin esconderte detrás de una estructura, podrías hacerlo. Y más aún, lo que dirías sería real. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en esta historia ha resonado contigo. Aunque no puedas explicarlo del todo, no lo dejes pasar como una simple reflexión más. No lo conviertas en un pensamiento momentáneo que desaparece en unas horas. Detente, piensa y responde, aunque sea en silencio, o incluso dejando constancia de ello, porque este no es el final de un relato, es el inicio de una confrontación personal. Si esta historia ha expuesto algo dentro de ti, exprésalo, no para otros, sino como un acto de honestidad. Y si sabes que necesitas ir más allá de lo que siempre has hecho, entonces no te quedes aquí, profundiza, busca, permanece, pero no vuelvas a lo mismo, sin cuestionarlo. Dime, después de todo lo que has escuchado, ¿seguirás orando igual, o estás dispuesto a enfrentarte a lo que realmente significa orar?